Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, en este día 15 de febrero. ¿Cómo ha pasado el tiempo de rápido, cierto? Es como que miraba realmente el calendario ahí y me traía a la memoria diciembre. Y no, estamos en febrero. ¿Cómo ha pasado de rápido? Pero bueno, así va a ser también parte de las señales en estos tiempos, que los días serán acortados por causa de los escogidos, y la percepción va a ser muy rápida. El Señor tiene grandes cosas en estos tiempos y bueno, doy gracias a Dios por eso también, porque son parte de las señales, ¿cierto? Que sale en su palabra. Hoy vamos a escuchar esta palabra, como dice aquí también esta misma canción, ¿cierto? Tu palabra, sus promesas nunca fallan y es necesario que conozcamos la palabra de Dios para afirmarnos en ella. Así que vamos a comenzar este estudio orando, y yo voy a orar para que el Señor me guíe a través del Espíritu Santo y para que tú seas bendecido también. Padre, te pido en el nombre de Jesús que me puedas guiar a través del Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, que es la que nos da firmeza, esta palabra que es la que nos da dirección, ilumina nuestro camino, sea hablada hoy, que sea inspirada a través del Espíritu Santo. Lo que he estudiado pueda ser transmitido con fidelidad a mis hermanos, a los amigos en este canal, y podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús con tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conozca de tu amor a través de tu palabra, dice. Bueno, puedes saludar a tu hermano, seas bendecido, hermano, que te vienes conectando, amigo, y también puedes dejar tus preguntas, tus dudas escritas en este canal. No te olvides darle like, no te olvides de compartirlo en las redes sociales para que otros conozcan de la palabra de Dios, para que otros conozcan de Cristo. Voy a entrar inmediatamente al estudio. La diapositiva que tengo para compartir, preparada con mucho amor para ustedes. Amén. Aquí estamos hoy comenzando este capítulo 21, el último capítulo del libro de Juan. Veíamos, ¿cierto?, las diapositivas anteriores, como el Juan mismo nos dice por qué escribió este libro, cuál es el propósito de este libro. Lo podemos ver en las diapositivas anteriores. Bueno, también yo lo escribí, en realidad lo dije verbalmente, donde lo vamos a leer, ¿ya? Vamos a volver a leerlo en Juan. Esos versículos solamente los expuse, no lo escribí ahí en la diapositiva. Y dice así. El 30, versículo 30 dice, en el 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida eterna en su nombre. Eso es lo que decía versículo 30 y 31, que yo lo dije en forma verbal, no lo puse en la diapositiva, y es el propósito. Juan está terminando esta obra magistral, de este tremendo y hermoso libro que no dan ganas que termine, pero sí tenemos que terminar, y vamos a ir acá como dice en este
en esta pintura, en este cuadro, Jesús se aparece a 7 discípulos. Vamos a ver de Juan 21, del 1 al 14. Y doy gracias a Dios por los talentos. Miren ese dibujo, esa acuarela, no sé lo que será, un óleo. Qué hermosos los talentos que Dios nos ha dado, ¿cierto? Y que también tienen que estar a disposición de Dios, del servicio a la iglesia, del servicio al evangelio, a extender el reino de Dios. Y bueno, ¿qué podemos ver acá? Que algo así nos podemos hacer una idea. Aquí está en el mar de Galilea, el mar de Tiberias, mencionado en forma romana. Y vamos a ver qué nos dice el Señor en este estudio. Así que nos adentramos. Y comenzamos el capítulo 21 cerrando este maravilloso estudio de Juan. Después proseguiremos con otro estudio más adelante, el que el Señor ponga en mi corazón. Jesús aparece a 7 discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Usted sabe que pongo con otros colores lo que quiero darle más importancia y que no quiero que se me olvide y darle un poco más de énfasis. Otra vez se manifiesta a los discípulos. Hay discípulos que necesitan más manifestaciones de parte del Señor. Hay discípulos que necesitan más apariciones. Se demoran más en convertirse. Hay discípulos que se demoran más en poder tener la revelación completa. Hasta el día de hoy es así. Tenemos hermanos, hermanas que yo creo que todos empezamos así en realidad. Que de a poco vamos teniendo una mayor revelación y cada vez somos mejores discípulos. Cada vez nos parecemos más a Jesús, que es la meta que tiene el Espíritu Santo con nosotros aquí en la tierra, que es que nosotros seamos semejantes a Cristo. Así que otra vez se le tuvo que aparecer, y también para cumplir el propósito el cual el Señor le había encomendado. ¿Y de qué manera se manifestó? De la siguiente manera. Bueno, un poquito de agua. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, que es gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Ahí también tengo con azul, ¿cierto? Y otros 2 de sus discípulos, que son aquellos que no, como digo en el apunte, aquí abajo dice, y otros 2 de sus discípulos. Había otros 2 y no se mencionan sus nombres. Ellos representan a las multitudes anónimas y ocultas de almas fieles, cuyos nombres nunca son publicados en documentos humanos, cuyas obras nunca son reportadas en los reportes humanos. A estos se manifestó tan seguro como a los demás. No están los nombres. No siempre tiene que estar nuestro nombre escrito en las pancartas, en los carteles, hermanos. Podemos ser discípulos del Señor, y lo importante es que estemos escritos en el libro de la vida, que fue lo que le dijo el Señor cuando volvieron, ¿cierto?, los 70, cuando Jesús envió, y llegaron ahí impresionados, le dijo, porque los demonios se sujetaban y también habían sanidades, y él le dijo, gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Lo demás son poderes de Dios que pone en nosotros para que por amor al perdido, para que el perdido crea, y para también alcanzar, para que los perdidos también alcancen sanidad, y también hay dones que Dios ha puesto en nosotros, pero lo más importante es estar escrito en el libro de la vida. Tal vez nadie va a hablar de ti, a lo mejor la congregación, por decir algo. No vas a salir, a lo mejor no vas a estar al frente en un púlpito, a lo mejor no vas a estar ahí expuesto visualmente, pero lo más importante, amado hermano, amigo, es que Cristo te conozca, que Dios te conozca, que tu nombre esté escrito en Él, que Él conozca tu nombre. Así que es importante ver ese punto interesante, y vemos que aquí Pedro nunca se le menciona como Pedro, como primer nombre, que Jesús le había mencionado, ¿cierto? Le había dicho, tú serás Pedro, y bueno,
acá es llamado primeramente Simón, hasta Juan Juan también lo llama Simón. Y eso es importante. Esto yo lo prediqué porque lo hallé tan hermoso y sentí de que el Espíritu Santo me hacía que tenía que compartirlo con la iglesia, y fue predicado el domingo antepasado. La restauración de Pedro después del desayuno. También prediqué en el desayuno y antes del desayuno. Ya, sigamos. Hay que entender, como dice la punta de abajo, es importante recordar que fueron a Galilea porque Jesús les dijo que lo hicieran. El Señor le había dado un mandato, le había dado indicaciones, así que tienen que entender que también ellos fueron a Galilea porque Jesús se lo había dicho. Veamos lo que dice en Mateo 28, 7. Id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Eso también lo prediqué. Que Jesús se quiere encontrar contigo en Galilea. No lo olvides. Jesús quiere un encuentro contigo real para restaurarte. Amén. Entonces era una indicación de parte del Señor que había dado. Eso también. Aquí en el 10 también dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. En Galilea me verán. Jesús cumple sus promesas, no lo olvides. Jesús cumple sus promesas. Si Él te ha dicho algo, pero si Él te lo ha dicho, porque a veces decimos el Señor dijo y el Señor no ha dicho. En eso tenemos que tener discernimiento de espíritu. Entonces, pero si el Señor te ha dicho algo, sobre todo en su palabra te ha dicho algo, es porque va a suceder. Aunque se demore, va a suceder en su tiempo, en el Cairo de Dios. Seguimos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Claro, ellos llegaron a Galilea, tenían una indicación de volver a Galilea, pero también vemos que también es llamado Mar de Tiberias. Ellos estaban pensando en su vida natural, se estaban olvidando del ministerio que Dios le había dado, se habían olvidado de que Jesús, el poder de la resurrección no la tenían completa, no había una mayor revelación en su mente, por eso necesitaban una nueva aparición, una tercera aparición a los discípulos cuando se encontraban juntos. Entonces se le aparece nuevamente Jesús para completar el propósito, porque también quería restaurar a Pedro y también quería dejarle un mensaje muy claro para todo lo que venía después. Y Pedro le dice: me voy a pescar, porque era lo mejor que podía hacer. Podía haber dicho: me voy a predicar, me voy a orar. Pero también ellos se vieron, también hay unos comentarios que hablan de que también se vieron con temores, con miedo. Posiblemente Pedro estaba bajoneado, estaba deprimido, estaba con miedo. Se fue a lo que él sabía hacer, que era lo mejor que podía saber, lo que más sabía hacer, que era pescar. Pero el Señor le dijo: no, ya tú no serás pescador de estos peces, tú serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Entonces, él debe haber seguido predicando, pero había miedo, había temor en ellos. ¿Y qué es lo mejor que sabía hacer Pedro? Volvió a su talento natural, que es ser pescador. Y como era líder, el líder lo siguen. El líder va adelante. Que eso siempre yo lo enseño en el liderazgo y le hago hincapié en eso. Que tú como líder, si estás liderando cualquier cosa, sobre todo tu casa, tú tienes que ir al frente. El líder va al frente abriendo caminos. El líder no debiera arriar, pero a veces es necesario ir por el que se queda atrás. Me recuerdo las carreras militares, cuando corría carrera militar, corrí más de una vez, y había que ir a buscar al que estaba débil, al que venía mal. Yo también estuve así, también me ayudaron, también me empujaron, también yo ayudé a otros, y al final llegábamos toda esa carrera militar y veíamos quién ganaba. y así es a veces en nuestra carrera. Pero si eres líder, eres influencia. Si eres líder, tienes que ir al frente con el ejemplo. Aquí Pedro
se fue a su antigua labor, no la nueva labor que era el apostolado. La había hecho apóstoles, la había hecho discípulos, pero no estaba a la hora completa porque todavía no tenían en ellos, habitando el Espíritu Santo, solamente habían tenido una visitación una vez anterior, que es una de las dos anteriores, que después vamos a ver adelante, que dice que es la tercera vez que visita a sus discípulos cuando están juntos, pero ahora son 7, no están los 11, son 7. ¿Dónde están los otros 4? ¿Dónde están? Si lo sabes, escríbelo. Entonces, podemos ver ahí que se va a pescar y ellos lo siguen. Fíjate lo que hacen los demás y siguen al líder. Vamos nosotros también contigo. Y fueron también y entraron en una barca y empezaron a hacer sus labores antiguas, naturales, y aquella noche no pescaron nada. Lo puse con rojo porque aquí podemos ver que sin Cristo, sin las indicaciones del Señor, sin ser obediente a lo que el Señor indique, no vas a sacar nada, no vas a pescar nada. Porque para nosotros tener una producción, para tener una buena pesca, tenemos que seguir las indicaciones ¿de quién? Del Señor. Y aquella noche no pescaron nada. ¡Qué terrible! Eran experimentados, lo hicieron con toda la técnica que ellos conocían, pero no pescaron nada. Por eso lo puse en rojo. ¿Quién lo escribe? Juan. Para él tiene que haber sido traumático. Para Pedro, para todo, porque ellos sabían pescar, pero no pescaron nada. El Señor dice: apartado de mí, nada puedes hacer. Así que no se turbe vuestro corazón. No nos enredemos, hermanos. Mientras más nos alejemos de Cristo, mientras más nos alejemos de la comunión de los santos, de la iglesia, de perseverar en oración, de perseverar en la lectura de la palabra, mientras más nos alejemos de perseverar en congregarnos, porque la palabra nos exhorta, ¿cierto? Dice: no sean como aquellos que se acostumbran a no congregarse. Es una costumbre, y mala costumbre, diabólica y peligrosa. No te van a resultar las cosas, no vas a pescar nada. Mientras cuando tú sirves al Señor, te involucras y sigues las instrucciones del Señor, ¿qué pasa? Aunque tengas menos tiempo, se te van a multiplicar las cosas, las situaciones. Se va a multiplicar la pesca. Y te vas a dar cuenta que aunque pesques de día y a baja profundidad, solamente menos de 100 metros la orilla, si está Jesús ahí, vas a pescar mucho. ¿Captas? ¿Lo ves? ¿Te das cuenta cómo es este reino? Que no es como lo natural que hace el mundo. Seamos sabios. Sigamos. Leo la punta que tengo acá abajo. Dice: para ser un pescador, un hombre, esto lo dijo Spurgeon, el príncipe de los predicadores, un hombre que marcó una época maravillosa. Léalo, escuche, hay mucho en internet, hay escrito, hay libros. Un tremendo hombre predicador de Dios, guiado por el Espíritu Santo, que superó inclusive a muchos que tenían mucha categoría y que tenían mucho estudio. Se le llevó a llamar el príncipe de los predicadores. Imagínense. Dice lo siguiente Spurgeon: para ser un pescador, un hombre debía esperar muchas decepciones. Con frecuencia debía arrojar la red y no atrapar más las hierbas. El ministerio de Cristo debe considerar que será decepcionado y no debe cansarse de hacer el bien por todas sus decepciones, sino que la fe debe continuar en oración y alabar. Perdón, dice en oración y labor, y también alabar, ¿cierto? Esperando que al final recibirá su recompensa. Palabras de Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y así es. Ellos quedaron decepcionados, Dios lo permite. Tenían que aprender que si no seguimos las indicaciones de Cristo, del Señor, no pescaremos nada. Créanlo que es así. ¿Lo ha experimentado así?
Si usted lo ha experimentado así, escríbalo ahí, déjelo ahí como recuerdo para que quede grabado en su mente. Si usted no sigue las indicaciones de la palabra, no va a pescar nada. Se va a agotar, se va a cansar. Aunque sea muy experimentado, no le va a resultar. Sigamos. Cuando ya había amanecido, fíjense, ya salieron de la estrategia de pescadores, de pescar en la noche, posiblemente pescaron hasta un poco más adentro, usaron todas sus técnicas. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Y aquí pongo en azul, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué no le conocieron? ¿Qué podrías decir tú? Porque estaba lejos, porque había neblina, porque no tenían fe, porque se olvidaron que Jesús le había dicho que ahí lo iba a ver en Galilea nuevamente. Bueno, sigamos. Estaban cerca, por eso que Jesús también pudo hablarles. Y ellos escucharon y les dijo: hijitos, eso quiere decir de que lo está llamando. Cuando tú hablas a alguien hijito, es como que es un niño, como que es un adolescente con cariño, pero como que no está completo, como que es inmaduro. Les dice: ¿tenéis algo de comer? ¿Tienes algo para comer? ¿Tienen algo para comer? Y le respondieron: no. Un rotundo no. Al creador de todas las cosas. Imagínate, al creador de todas las cosas. Qué terrible. Quería comer con ellos, pero Jesús sabía que no tenían nada. Pero lo que era necesario que reconocieran, que ellos reconocieran su estado, que ellos reconocieran lo que estaban viviendo. Sigamos. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Le da una indicación. El Señor dice que su diestra es de poder. Él podía haber puesto los peces a la izquierda también, cualquier lugar, porque Él es el que manda los peces. Él es soberano, Él tiene todo el poder. Él es la creación, fue hecha por Él. Sin Él no hubiese sido hecha, dice la palabra de Dios. Todo fue hecho en Él, para Él y por Él. Para Él son todas las cosas. Y sin Él nada hubiese sido hecho, dice la palabra. Entonces, es a la derecha. Y obedecieron. Si tú sigues las indicaciones de Cristo y escuchas su voz, sobre todo de la palabra, porque el Señor ya habló, lo habló todo. Está todo en la palabra. Todo está en la palabra. Entonces la echaron. Y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Sin Cristo no pescas nada. Con Cristo una gran cantidad de peces. No importa que sea de día, no importa que esté bajo, y no importa el lado, el lugar, porque si está Cristo dando una indicación, Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. ¿Lo crees? Así es. Sigamos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Es el Señor. El discípulo que Jesús amaba, aquí Juan se automenciona así. No, él está escribiendo el libro. Se pone como quiere, ¿o no? Él amaba mucho a Jesús. Tenía una relación muy especial. Dice que estaba siempre, o sea, no siempre, pues muchas veces recostado al lado de su pecho, escuchaba a lo mejor su corazón. Tenían conversaciones íntimas, conocía muy bien a Jesús. El único que estuvo de los varones ahí junto a la cruz,
Todos los demás se espantaron y se fueron. Y le dice, es el Señor. Él conocía a Jesús. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. O sea, estaba casi desnudo, si es que no desnudo. Eso habla también de la vergüenza. Eso habla del relajo, de la decepción, de la depresión, de vergüenza, despojarse de tus vestiduras. No estaba cubierto. Estaba en una crisis, Pedro. Una crisis espiritual. Pero cuando escucha que el Señor se echó a la mar y le gana a Juan. Pedro ahora no permitiría que Juan llegara primero a ver a Jesús. Recuerden que los dos fueron corriendo al sepulcro cuando fue a avisar a María Magdalena y fueron corriendo y Juan llegó primero. Corría más fuerte, sería más delgado, piernas más largas, no sé. Pero Juan era más prudente o tal vez más temeroso, no sé, algo tenía, pero no entró al sepulcro. Pero sí quien entró fue Pedro. Una vez más ese Pedro intrépido, atrevido, decidido. Y dice, este no me va a ganar. Y se tira al mar. Se tira al mar. Se pone la ropa rápidamente, su túnica, y se tira al mar. Y los otros discípulos, ¿cierto? Vinieron con la barca, arrastrando la red de peces. Arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, que si lo multiplicamos por 40, 45 centímetros, app 90 metros, menos de 100 metros. Estaba muy cerca la barca, estaba muy cerca. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y pan. ¿Te das cuenta cómo Jesús usa símbolos, cómo Jesús hace cosas prácticas? El Evangelio es práctico para que lo entendamos. Ellos arrastraron la red con peces, estaba cerca, como a 100 metros, menos de 100 metros, y cuando descendieron a tierra, vieron brasas puestas. Jesús preparó fuego, hermanos, fuego que purifica. Pedro se acordó cuando vio ese fuego, cuando traicionó al maestro también en el fuego, cuando se estaba calentando también lo traicionó. Después ve el pez, cuando Jesús hizo los milagros de los peces y los panes, cómo los multiplica. Ahí todo eso vino a la memoria. Jesús usó esos símbolos para demostrar también que era el mismo Cristo de antes, estaba resucitado, ya no estaba colgado en la cruz todo sangriento y moribundo hasta que lo vieron morir. Y pan, fruto de la tierra, la semilla, el trigo. El pan es símbolo de provisión. El pez es símbolo de multiplicación, de abundancia, de bendición. El pan, la provisión diaria. Danos el pan de cada día, le enseñó Jesús a orar a sus discípulos. El pez que siguió a los cristianos como símbolo en la persecución. Ellos hacían el pez. Primero hacían para identificarse porque estaban en persecución. Hacían una parte del pez. Y si tú eras cristiano, discípulo de Jesús, hacías el otro. Era parte de los símbolos. La cruz, el ancla también era parte de los símbolos cuando los cristianos eran perseguidos. El pez, la cruz y el ancla. Así que todo un símbolo Jesús ocupaba. Era un maestro ejemplar. Dibujos, símbolos, parábolas, filosofía, psicología, ciencia. Quebró toda la ciencia, quebró las leyes de la naturaleza, quebró las leyes físicas, todo, porque Él es soberano, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Y le dice Jesús, traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red
a tierra. Hermanos, fíjense lo que hace Simón. Aquí nos demuestra que Simón era un hombre fuerte. Subió Simón Pedro, o sea, se acercó al agua y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. ¿Cuánto? 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió, lo puse en azul. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una bendición, no temas. Si te da abundantemente, es para que bendigas, no para que te quedes con todo, es para la obra de Dios. Si Él te ha bendecido, para que tú lo administres. Y si tú dabas, des más para la obra del Señor. Y el Señor te va a multiplicar mucho más. Pero no debe ir con conveniencia. No, para nada. Pero sí es una verdad. Porque el Señor dice, no se engañe vuestro corazón. O sea, no se engañen. Dios no puede ser burlado. El que siembra escasamente va a cegar o va a cosechar. Aquí ellos obedecieron y cosecharon abundantemente, 153. Esto también nos habla algo y también lo vamos a hablar acá, en el estudio. La fuerza de Pedro, sacar esa red tan pesada, wow. Posiblemente le ayudaron a hablar de eso, pero ahí dice que él fue, o sea, él tomó la iniciativa y ejerció esa fuerza para sacar esa red. Y también te habla de la evangelización. Pedro iba a ser el gran evangelista, el gran apóstol, que iba a liderar la iglesia, que Jesús le había dicho, te daré las llaves del reino, que Jesús le había dicho, le reveló que él iba a edificar sobre la roca a la iglesia, y que él era el precursor, que él era un líder que junto a su familia, él iba a también pastorear la iglesia. Y bueno, Pedro, como buen evangelista, y para que nunca se olvidara, el Señor le dio una abundancia de peces, que también se la dio también pescador de hombre en el Pentecostés, donde Pedro también tira la red. ¿Y cuánto pesca? A ver si alguien me puede contestar. 3.000 peces hombres. 3.000 hombres que se bautizaron aquel día. Como 3.000. Tal vez serían más. Recuerde que la Biblia habla de los varones culturalmente, y a lo mejor eran más. 3.000 aproximadamente se bautizaron ese día. Y Pedro tiene que haberse acordado de esta pesca milagrosa, que también se transformó en una pesca milagrosa, espiritualmente hablando, de lo que el Señor le había dicho. Tú serás pescador de hombres y yo te voy a restaurar. Y este era el día de su restauración. Una restauración pública. Y la red no se rompió. No temamos, hermanos, a predicar el evangelio. No temamos en invitar. La red no se va a romper. Invita. Tira la red. Tira la red. Siembra. El Señor va a dar abundantemente y la red no se va a romper. La abundancia no te va a romper tus redes si lo haces en obediencia. Y Jesús después le dice algo maravilloso, con este cuerpo resucitado, le dice, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ellos sabían, pero no se atrevían porque estaban impactados. Hermano, no era fácil. Habían visto a Jesús crucificado en una cruz, terriblemente dañado, y ahora está comiendo con ellos. Ahora le está invitando pescado, brasas habían y pan. Realmente fue fuerte. Y vemos a este mismo Cristo como también Melquisedec, el sacerdocio Melquisedec, el sacerdote de Salem, que también ofrece pan y vino. Aquí también está el pan nuevamente. En el camino de Maús, cuando también él partió el pan, lo conocieron. Entonces, qué importante es el pan, pero no tanto para comerlo, para entender que Él es nuestro pan del cielo, que fue dado para nosotros. El pan del cielo, para que nunca más tengamos hambre. Encontramos el pan verdadero, hermano. No comas otro pan que no sea el pan que Cristo te da. Aquí Él los quiere alimentar. Y dice ahí en el 13, vino pues Jesús y tomó el pan y se los dio. Y así mismo el pescado le da pan y pescado esta vez.
Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez. ¿Cuándo fueron las otras 2 veces? En grupo, porque si hablamos las formas individuales son más veces antes de esta, pero en grupo son 3. Cuando entró, ¿cierto?, donde ellos estaban reunidos, con miedo, dice la palabra, asustados, aterrados. Jesús entró y le dijo: paz a vosotros, shalom. Le dio la paz. Maravilloso. Voy a leer acá estos apuntes que tengo. Dice: es maravilloso pensar que Jesús se apareció en su trabajo. Él estaba interesado en cada aspecto de su vida, no solo cuando iban a los servicios religiosos. El Redentor y gobernante resucitado le estaba mostrando a sus hombres su interés y poder en las áreas comunes de sus vidas. George Morgan, un gran teólogo. Quisiera hablar un poquito de los números 153. Muchos comentarios hablan de que, y estudios, de que podemos buscar mucho significado. No es malo, porque los números de la Biblia están por algo. Primero hay que considerar de que fue tan impactante que contaron los pescados. Los contaron. Y no se le olvidó nunca más que eran 153. Fue tan así que Juan lo escribe. Pero sería bueno también mencionar los significados de los números, de la numerología bíblica, no como horóscopo, no como cosas oscuras, sino que la Biblia, los números tienen su significado. Y quisiera que supieras que el número 100 es un número de plenitud. En Juan 2:6 dice: había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada una había 100 litros. Y el 100 también se usa para el orden, para la plenitud. Cuando le dice que tiene que ordenar al anciano, le dice a Moisés después de que es instruido por Jetro, y también nombra a 100. Y es un número de orden, de plenitud, de completo. También el número 50. También me gustaría explicar qué podría significar el número 50. No es que sea así tan tajante, pero es bueno saber que estos números también representan varios conceptos. Y entre eso es, el 50 es la liberación de las deudas y la esclavitud en el año del jubileo. En el año 50, referido a la fiesta de las 7 semanas que leemos en Moisés, que dice: has de contar para ti 7 semanas de años, 7 años 7 veces, y estarán 7 semanas de años, 49 años, y santificaréis el año 50, y proclamarás la libertad en la tierra. A todos sus moradores será un jubileo para vosotros. Eso sale en Levítico 25, 8-10, del 50 jubileo. El Pentecostés llegó al día 50. Era la fiesta pentecostera el día 50. ¿Y qué fue enviado ahí? Es un año de restitución. El Espíritu Santo es un año de perdón. Es un año de santificación. Es un año de libertad. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces recibirán poder. Es un año de alegría, de júbilo, de jubileo, de un tiempo nuevo, una etapa nueva. Y nace la iglesia llena del poder del Espíritu Santo en el Pentecostés 50. El número 3 nos habla de la perfección de Dios relacionado a su creación. Dios se revela al hombre como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La marca del perfecto creador está en su creación. Nosotros también tenemos alma, cuerpo y espíritu. Habla de la perfección. El número 50 habla del jubileo. El número 100 habla de la plenitud. El número 100. No es que sea exactamente eso, pero es bueno saber qué significan esos números. Podemos encontrar otros significados en estudios relacionados con los números de la Biblia. Y estos también están acertados, ¿ya?, en su significado. Pero no es el único significado que le podemos encontrar. Lo más importante,
es que ellos contaron los pescados, los peces, que ahora eran pescados. Los contaron. Y no se le olvidó que si fueron 153. No se le olvidó. Fue tan así que quedó registrado en un evangelio. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba. ¿Por qué? Porque quería completar. Número 3, número de perfección. Quería completar la obra ¿en quién? En Pedro. ¿Cuántas veces restauró Jesús a Pedro? 3 veces. ¿Te das cuenta el 3? Tenía que restaurarlo completamente. 3 veces. ¿Cuántos días Jesús estuvo antes de resucitar muerto? Resucitó al tercer día. ¿Te das cuenta? Los números tienen significado, pero no para que lo usemos como amuleto o como tradiciones paganas, no, sino como revelación solamente, inspiración de saber cómo Dios nos habla. Amén, hermanos, espero que haya sido de bendición para ti. He llegado al final de este estudio. Que el Señor te guíe en amar la palabra. Muchas veces cometemos muchos errores, y lo primordial del error, ¿por qué llegamos a cometer errores todos nosotros? Es porque no obedecemos su palabra. ¿Y cómo podemos obedecer si no la conocemos? Qué hermoso ver cómo Jesús se manifiesta por tercera vez a sus discípulos en el mar de Galilea, les prepara un hermoso desayuno y se procede a una restauración, a completar la obra. Por tercera vez se le aparece a este grupo. No estaban todos, habían 7. El 7 también nos habla. Los 7 espíritus de Dios. El candelabro tiene 7 lámparas, 7 brazos. ¿Te das cuenta? Es maravillosa la palabra. Escudriñala, enamórate de ella. Te puedes despedir, hermano, que Dios te bendiga mucho, y deja tu saludo y tus preguntas si tuvieras, y comparte este estudio, porque es de mucha bendición y el mundo lo necesita. Echemos los peces a la red, tiremos la red y no temamos que se llene, porque no se va a romper. Amén. Que Dios te bendiga mucho, y ya estaríamos terminando este libro el otro miércoles. El miércoles que viene, si el Señor así lo quiere, terminaremos el capítulo 21 y el libro de Juan, que ha sido maravillosamente de bendición. Shalom, que Dios te bendiga. Terminamos con esta alabanza que me gusta mucho para estos periodos de estudio. Amén. Despídete, deja los saludos y nos vemos en las actividades que hay en la iglesia también. Y congrégate, hermano, congrégate, júntate. Recuerda que apartado de él, la red no se va a llenar, aunque tú creas que sí. Si tiras la red donde él te dice, se va a llenar. Sigue las indicaciones del Señor y verás la bendición. Será abundante. Shalom, que Dios te bendiga. Chao, chao.